En más de una ocasión he escuchado que gente de izquierda principalmente, colgándose del prestigio a lo mejor que tiene el modelo de economía sueco o escandinavo, indican que es posible implementar este modelo en sus países. Y en este video les voy a contar por qué eso no es posible si tu país es socialista. La historia económica de Suecia nos muestra que no es el socialismo el que implementó este sistema, sino que es el liberalismo y otra serie de factores externos al país. Para comenzar esta introducción a la historia de la economía sueca, hay que entender que antes de 1850 Suecia era una sociedad predominantemente agraria. Era un poco atrasada con respecto al resto de los países europeos en lo que es la industrialización. En Suecia hay un personaje llamado Johan August Gripenstedt que fue el que introdujo de lleno a Suecia en la industrialización. ¿Y cuáles fueron las medidas que este hombre tomó? Fue principalmente medidas liberales, en donde por ejemplo abolió la prohibición que había de exportar o importar ciertos productos en Suecia, exceptuando el hierro, el cual se mantuvo protegido. Después también lo que hizo fue disminuir los impuestos a los productos de consumo y también eliminó los impuestos a los alimentos en general. Se disminuyó la protección arancelaria, lo que permitió que llegara inversión extranjera y también que las empresas suecas pudieran competir. Todas estas medidas se hicieron en un largo periodo de tiempo, alrededor de 50 años, donde se hizo una transición gradual hacia una economía de mercado cada vez más desregulada. Entonces, como pueden ver, estas medidas liberales no podrían ser implementadas en muchos países socialistas porque generalmente los gobiernos lo que hacen es intervenir los mercados. Sin embargo, el éxito del modelo sueco no se debió a las intervenciones del gobierno ni al liberalismo. Fue principalmente por el aumento en la demanda de los productos suecos. ¿Qué significó esto? Que el país se tuvo que modernizar para hacer frente a la gran demanda de los productos suecos que habían en su momento. Esto pasó en diferentes épocas entre 1850 y 1900. En la década de los 60, Suecia era uno de los países más ricos del mundo debido a esta historia, a esta continua historia de aprovechar estos momentos a lo mejor de guerra o de crisis internacionales en donde las industrias de países completos eran destruidas y Suecia se podía mantener produciendo. Hizo que Suecia fuera uno de los países más ricos del mundo. Entre 1973 y 1982, el crecimiento de Suecia se redujo a la mitad en comparación con el periodo de 1950 al 60. Y esto se debe principalmente porque se implementaron medidas socialistas. Lo que podemos rescatar de este pequeño resumen de la historia de la economía sueca es que Suecia se volvió un país rico debido a los factores externos. No fue una ideología política lo que lo puso en el lugar en el que está. A continuación les voy a entregar algunos puntos de por qué pienso que el socialismo no será nunca capaz de implementar un sistema como el nórdico en sus países. Y esto es principalmente por la corrupción institucionalizada en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. O sea, es un problema generalizado, son muy pocos los países a lo mejor que se salvan de esto. Incluso diría yo que ninguno se salva, por lo menos en Latinoamérica. Y esto es muy importante, o sea, si en tu país los políticos y los empresarios están dentro del mismo grupo de corrupción, es muy difícil que el país avance. Entonces en Suecia, por ejemplo, los partidos políticos de todos los espectros buscan siempre un acuerdo y buscan soluciones a los problemas de la gente. Eso nunca va a pasar en Latinoamérica, en donde principalmente cada político lo que busca es el beneficio personal y eso generalmente es a cambio del dinero de los contribuyentes. Otro punto importante es que en Latinoamérica principalmente existe esto lo del caudillo, del revolucionario, de estos movimientos revolucionarios de cambiar las cosas desde cero de una forma muy violenta. Como les explicaba, el proceso de Suecia fue muy gradual, podríamos decir que fueron los últimos 150 años que les ha permitido estar donde están. No puedes lograr un cambio de un día para otro, o sea, no se puede. Entonces, mientras existan estos caudillos, no va a funcionar, porque cada cierto tiempo va apareciendo un nuevo personaje
que te cambia las reglas del juego, que quiere cambiar todo y todo se hace de forma muy violenta. Tenemos en Latinoamérica un ejemplo muy gráfico de esto en la figura de Venezuela, un país rico con muchos recursos que está por los suelos debido a las políticas intervencionistas del socialismo. Otro punto muy importante y una de las causas principales del desarrollo de Suecia es la importancia que siempre se le ha dado en este país a tener a una población educada. Para que ustedes sepan, en 1850 Suecia ya había implementado la educación universal y fue uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Y siempre se le ha dado una gran importancia a la educación. En Suecia es completamente gratuito estudiar desde que estás muy pequeño hasta que terminas la universidad, un máster, un doctorado, lo que quieras, es completamente gratis e incluso el gobierno te ayuda con tus gastos. Esto se ha traducido en que Suecia sea uno de los países más progresistas del mundo, uno de los países en donde se crean más patentes en el mundo, donde continuamente se están abriendo empresas que llegan a nivel internacional, gracias a las políticas del gobierno de tener una población preparada. Otro de los puntos importantes dentro del sistema sueco es el tema del gasto público. O sea, Suecia tiene un muy bajo gasto público. Como les contaba al comienzo, en algún momento Suecia disminuyó su producción o su riqueza a la mitad debido al aumento en el gasto público. Y lo que hizo el gobierno al darse cuenta que no estaba funcionando esto fue obviamente disminuirlo. Se privatizaron parte de la atención sanitaria, no toda, parte. También privatizaron el tema de las escuelas, nuevamente una parte de las escuelas, aquí en Suecia hay escuelas privadas y públicas, y también se recortaron algunos programas de beneficios o bienestar social que no estaban dando resultados. Y esto hizo que el país se volviera a enriquecer. Y otra cosa bien importante, que es algo que siempre tocan los socialistas, es el tema de los impuestos. Los impuestos aquí en Suecia los paga la gente, a pesar de que podría ser contraproducente el hecho de que las empresas grandes no paguen impuestos. En Suecia sí pagan, pero es mucho menor a lo que paga la gente. Pero en el socialismo generalmente lo que dicen es las personas ricas y las empresas tienen que pagar más impuestos que los pobres, que algo suena lógico, pero hemos visto que no funciona. Y aquí en Suecia se hace lo contrario y funciona. Aquí en Suecia, como les digo, cada vez que se toman medidas económicas, se hace una discusión transversal en todos los partidos políticos. Ellos llegan a un acuerdo y el cual se mantiene durante decenios incluso. O sea, por ejemplo, las políticas monetarias que existen en Suecia son de 1990. O sea, ya han pasado casi 30 años y no se han cambiado. Suecia es el país de los acuerdos y esto también se traduce en la política. No es simplemente que el partido socialista decida todas las cosas que pasan en el país y que este sistema se deba a que existe un gobierno socialista, porque no es así. En la actualidad, incluso las medidas que han tomado el Partido Socialista podrían reñirse mucho con la ideología. Yo diría que la economía en Suecia en este momento está funcionando en piloto automático gracias a todas las medidas que se tomaron muchos años atrás en acuerdo con los liberales. Por último, lo que me gustaría decir es principalmente que Suecia, o la economía de Suecia, es una de las más liberales del mundo, y esta es la principal razón de por qué el modelo sueco, quizás nórdico también, no sería capaz de ser implementado en los países socialistas. Cuando la gente o políticos le hablen de implementar este sistema, tienen que entender que eso es poco probable que pase, porque mientras ellos no generen estas medidas liberales en la economía, que se riñen mucho con el socialismo, no va a ser posible implementar este sistema en sus países. Así que ese sería el video de hoy, espero que les guste, recuerden suscribirse y nada, nos vemos en un próximo video. Chao. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all.